Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder continuar con un estudio más del capítulo número 10 del libro de Números. Y es que el libro de Números está siendo de mucha revelación, de mucho entendimiento, de mucha aplicación para nuestras vidas el día de hoy, ¿no es cierto? Números 10 nos habla acerca de las últimas instrucciones ya para comenzar la marcha. Recordemos que desde el inicio de Números se están tomando todas las medidas para estar listos y poder emprender esa travesía por el desierto hacia la tierra que Dios ha prometido a su pueblo. Sin embargo, este proceso, esta travesía implicaba el desierto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que para poder llegar a ese lugar de destino hemos de atravesar lugares de desierto, hemos de pasar por pruebas, pero todo es parte del proceso y debemos de estar disponibles a aprender durante el proceso, saber que ese no es nuestro lugar de llegada, pero sí atesorar cada paso que vamos dando y disponernos a aprender lo que el Señor nos quiere mostrar, de manera que podamos ser perfeccionados para esa obra que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Así que a través del libro de Números nos damos cuenta que se tomó un censo, se hizo un inventario de todas de sus capacidades, de las personas que pueden formar parte de su ejército, de aquellos que son mayores de 20 años. También se hizo un recuento de aquellos que son que están disponibles para ser parte de los levitas. Se hizo una distribución del pueblo de acuerdo a sus tribus, se establecieron príncipes para cada tribu, elegidos directamente por Dios mismo, dando Él el nombre específico y la genealogía de esa persona, algo maravilloso que encontramos aquí en Números. Cada uno de esos detalles. Vimos cómo el Señor les indicó que debían ser limpiados, purificados. Pudimos escuchar esa bendición sacerdotal que el Señor indicó a Moisés y a Aarón para que pudieran bendecir al pueblo. También las ofrendas dadas, presentadas por cada uno de los príncipes. Vimos la importancia de la luz del candelero y de la limpieza en el lavacro. ¿Cuántos sabemos lo importante que es viajar livianos? Y me refiero no a una maleta liviana, sino a nuestro corazón, con nuestra alma alivianada, no con cargas ni duras pesas, porque es muy difícil avanzar cuando estamos cargados y cuando estamos cansados. Así que el Señor quiere que emprendamos nuestras travesías de manera que podamos viajar con nuestras almas alivianadas, y un alma alivianada solo se puede obtener cuando la hemos entregado todas nuestras cargas a Él y que nosotros estamos ahí llevando el yugo juntamente con Cristo Jesús, ese yugo que es fácil, ese yugo que viene a dirigirnos por el camino correcto. Así que también el Señor les presentó la ordenanza de realizar la celebración de la Pascua, en la que ellos estaban haciendo memoria de haber sido liberados de la esclavitud, y el Señor también aquí nos describe cómo su presencia iba a estar permanentemente entre su pueblo e iba a ser mostrada por esa nube, que durante el día era una columna de nube y durante la noche una columna de fuego si ellos debían de trasladarse. De lo contrario, pues esta nube estaba allí en el tabernáculo de reunión. Ellos sabían que esta travesía no la iban a hacer solos. Y eso es lo que la fe nos permite a nosotros
percibir que no estamos solos, aun y cuando caminemos por una travesía en el desierto, sabemos que no estamos solos, tenemos una esperanza, tenemos ese lugar de llegada, tenemos un lugar de destino que Él mismo nos ha descrito aquí en su palabra. Tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay una nueva Jerusalén esperando por nosotros. Y durante la travesía que hemos de atravesar, sabemos por medio de la fe que no estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros y está en nosotros. El mismo Jesús nos dice en su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no va a haber ni un tan solo día que estemos solos o que debamos de caminar bajo nuestro propio riesgo. No, el Señor está en nosotros y el Señor nos guía. Y en estas últimas indicaciones, el Señor les ordena que deben de hacer 2 trompetas de plata. Estas deben de hacerse con martillo y deberían servir para convocar a la congregación y para dar la orden de moverse. Esas 2 trompetas debían dar instrucciones de acuerdo a los diferentes llamados. Podría emitir una convocación a los príncipes, una convocación a toda la congregación, o podía ser un sonido de alarma para la batalla. Hay varios versículos a lo largo del Nuevo Testamento en los que nosotros podemos también encontrar referencia acerca de trompetas. Primera de Corintios 15:52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Sonido de trompeta siempre nos anuncia nuevo acontecimiento. Y qué maravilloso acontecimiento el que está describiendo este versículo. Es la resurrección. La resurrección de nuestros cuerpos incorruptibles. Si hemos muerto en Cristo Jesús, claro está. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos amplía un poco acerca de esta venida de Cristo, de esa segunda venida. Dice el Señor mismo: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que vemos que esta trompeta, esta voz de anuncio, es la voz misma de Cristo Jesús. Apocalipsis 1:10 al 11, el apóstol Juan escribe: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz detrás de mí, una gran voz de trompeta. Esta voz fue la que le reveló todo lo que el apóstol Juan escribió en el libro de Apocalipsis y que nos sirve para saber cómo van a ser esos últimos tiempos, todo lo que va a suceder. Hay 7 trompetas descritas allí en el libro de Apocalipsis, el sonido de 7 trompetas en la gran tribulación, y vamos a ver que aquí en el libro de Números 10, en este capítulo, se nos mencionan 7 trompetas si las sabemos contar. Nos dice que al primer sonido de trompeta, Moisés y Aarón debían colocarse al frente de la marcha, junto con el arca. El arca, recordemos que es ese mueble que está dentro del lugar santísimo que representaba la presencia misma de Dios. Es una figura de Jesucristo, así que es un símbolo que Cristo va a la cabeza de su iglesia por el desierto que cada uno de nosotros podemos atravesar en este mundo. Y si Cristo está a la cabeza, no tenemos por qué temer. Por tanto, al primer sonido de trompeta, Moisés y Aarón y el arca se colocaban al frente de la marcha. Luego, un segundo sonido de trompeta. Esta vez la tribu de Judá se ponía en marcha. Recordemos que la tribu de Judá estaba ubicada en el lado oriental, seguidos
por la tribu de Isaacar y Zabulón, los cuales marchaban bajo la misma bandera de Judá. Luego, un tercer sonido de trompeta, y en este momento los gersonitas y los de Merari, que eran los levitas, encargados, los de Gerson, de la tienda, de la cubierta, de la cortina y de la puerta, ellos debían pues tomar esas partes que les correspondía y colocarse en esa marcha. Los de Merari eran los encargados de cargar el tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, es decir, lo más pesado, los enseres, las estacas y las cuerdas. Ellos también, al tercer sonido de la trompeta, ellos debían estar listos y emprender esta marcha en la posición que les correspondía. A la cuarta trompeta, Rubén, la tribu de Rubén, Simeón y Gad, ellos debían marchar bajo la bandera de Rubén. Recordemos que Rubén, este campamento estaba en el lado sur, se colocaba en el lado sur. Luego venían los coatitas y debían, a la quinta trompeta, debían cargar con los demás muebles del tabernáculo. Recordemos que el arca era parte de los muebles del tabernáculo del lugar santísimo, pero el arca ya iba al frente, cargada por algunos coatitas que habían sido designados para tal tarea. Ahora el resto de los coatitas debían llevar los otros muebles, siempre colgados por los anillos de las estacas que debían ellos cargar sobre sus hombros. A la sexta trompeta le correspondía a la tribu de Efraín, seguida por la de Manasés y Benjamín, bajo la bandera de Efraín. Y por último, a la séptima trompeta le correspondía a la tribu de Dan, seguida de Aser y de Neftalí, bajo la bandera de Dan. Ellos estaban colocados del lado norte del tabernáculo. Así que estas son las 7 sonidos de trompeta que indicaban el orden en que cada uno de las tribus debían irse colocando al momento de marchar por el desierto. Y en último lugar iban los extranjeros, aquellos que se habían unido a ellos en este peregrinar por el desierto. La plata significa redención, así que el sonido de las trompetas es el sonido de la voz de Cristo, nuestro Redentor, aquel que nos vino a salvar de toda esclavitud del pecado. El sonido de las trompetas viene a simbolizar ese estruendo de libertad. Y para nosotros, la iglesia es la voz misma del Hijo de Dios. Las trompetas, el sonido de la voz de Dios nos debe de poner en marcha. No debemos permanecer estancados en un solo lugar. Sí, podemos tomar descansos y podemos tomar tiempos para capacitarnos, para aprendizaje, pero no para permanecer allí. Hay una marcha que debemos emprender, debemos levantarnos y resplandecer y saber que somos guiados por la voz de Dios. Todos somos peregrinos y extranjeros, viajando hacia la presencia misma de Cristo Jesús. Somos todos un grupo de pecadores redimidos, salvados por la gracia de Dios. Y debemos ir en esta marcha. Y qué bueno que podamos hacerlo juntos, porque es muy difícil poder atravesar el desierto sin contar con la comunión de los unos y los otros. El capítulo 10 termina con Moisés pidiéndole a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro, pidiéndole que viniera con ellos, porque le dice: tú conoces el desierto, tú conoces los lugares donde hemos de acampar y nos serás en lugar de ojos. Ciertamente no sé si era necesario haberle dicho esto a esta persona, a Hobab. Quizás
Moisés se lo dijo, pues quería hacerle un cumplido sobre sus habilidades en el desierto, saber que era necesario y que se le apreciaría si pudiera ir con ellos, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad ya el pueblo no necesitaba más ojos para guiarles por el desierto. Tenían la misma presencia, tenían la gloria chequiná, tenían a Dios morando entre ellos y que les mostraba para dónde debían de dirigirse y les indicaba cuándo debían de levantarse, marchar y cuándo debían descansar. Posiblemente Moisés lo hizo por darle un cumplido a Hobab, porque sí sabemos que si tenemos a Dios como nuestro guía, qué importante es el consejo de las demás personas, por supuesto. Y cuando el consejo de estas personas viene también de parte de Dios, por supuesto, que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero sabemos que nuestra confianza y nuestra verdadera guía es el Señor. Y si Él está con nosotros, necesitamos depositar nuestra confianza en ninguna capacidad intelectual ni ninguna sabiduría que dependa del conocimiento humano. Lo que más nos interesa es tener ese discernimiento y sensibilidad espiritual. Así que a través de cualquier camino, a través de cualquier desierto que hemos de caminar, sepamos que nos tenemos que someter a la autoridad de quien está en la cabeza de la iglesia. Ese arca del pacto representa a Jesús mismo. Nuestra dependencia debe de ser en Él para que nos guíe y nos conduzca por el viaje de la vida. No busquemos tanto la percepción de nuestros ojos o la experiencia o el conocimiento humano. Dependamos de Dios y hagamos lo que hizo Moisés ya al finalizar este capítulo. Dice que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel, guiados, como dice Números 11:34, por la nube de Jehová que iba sobre ellos de día desde el día que salieron del campamento. Podemos cada uno de nosotros, cuando nos levantemos, al despertar, al inicio de cada día, hacer esta declaratoria con nuestra boca, veniendo de nuestro corazón. Podríamos nosotros decir: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, sabiendo que nosotros hemos de caminar como este pueblo bajo un estandarte, bajo una bandera que es Cristo Jesús, llevando como testimonio vivo el que Él está en nosotros y que nosotros obedecemos su voluntad. Podríamos nosotros cada día hacer esta declaratoria y decir: levántate, Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y luego, al finalizar el día, al venir a reposar en nuestra cama, poder decir: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Descansa, descansa, reposa aquí en mí. Yo soy tu casa, soy casa tuya, Dios, soy templo de tu espíritu. Reposa en mí. Isaías 66:1. Jehová dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? No hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que, mis amados hermanos y hermanas, cada día puede ser
una travesía por el desierto, pero sepamos que no estamos solos, que cada mañana nosotros podemos saber que Dios está con nosotros y que sus enemigos, aquellos que lo aborrecen, aquellos para quienes nosotros nos hemos convertido en enemigos también, por amor a Cristo, han de huir delante de su presencia, que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestra bandera, que nosotros debemos de seguir su voluntad y saber que cuando Él nos dice que avancemos en un proyecto, en una actividad, en una decisión, que debemos de hacerlo bajo su guía, no bajo nuestras emociones o sentimientos o bajo el conocimiento humano o nuestra percepción de lo que está sucediendo de nuestros ojos. Nuestros ojos deben de estar firmes y deben de estar enfocados en Cristo Jesús y de acuerdo a ello nosotros hemos de dar pasos firmes hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar de destino, hacia ese lugar en donde hemos de morar eternamente en Él, en su presencia. Poder con toda sinceridad decirle al Señor, reposa en mí, soy tu casa, soy la casa que he de edificar para que tú reposes, para que reines, para que gobiernes, para que te sientas cómodo. El Espíritu de Dios, dice el libro de Santiago, nos anhela celosamente. Así que si somos el anhelo del Espíritu de Dios, estemos disponibles, estemos dispuestos a que sea el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y espero que hayan podido discernir espiritualmente este capítulo 10, aplicándolo a nuestras vidas, sabiendo que no debemos caminar ni avanzar como barcos a la deriva. Tenemos un puerto a donde llegar y el que guía nuestras vidas, el que guía nuestra embarcación es Cristo Jesús, ya que Él está dentro de esta balsa que somos cada uno de nosotros, dirigiéndonos hacia ese lugar de destino. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amo mucho en el Señor.